Si tienes más de 60 años, ¿sabías que un hábito tan cotidiano como ducharte puede aumentar el riesgo de un derrame cerebral de la noche a la mañana? Hola, soy la doctora Sofía Escalante, especialista en salud y bienestar para personas mayores de 60 años, con más de 20 años de experiencia cuidando a pacientes que parecen completamente saludables, pero que a veces sufren consecuencias graves por hábitos que damos por seguros. Hoy quiero hablarte de algo que la mayoría de los adultos mayores no conoce: 5 hábitos silenciosos en la ducha que pueden poner tu cerebro en riesgo. Y lo mejor, te mostraré cómo corregirlos de forma sencilla y segura. Déjame contarte la historia de Marta, una mujer de 72 años que siempre creía que su rutina diaria era completamente segura. Cada noche se daba un baño caliente para relajarse antes de dormir. Un martes, mientras se secaba, sintió un mareo inesperado y perdió momentáneamente el equilibrio. Por suerte, nadie salió lastimado, pero la experiencia le hizo darse cuenta de que incluso un hábito cotidiano puede tener consecuencias inesperadas. A lo largo de este video, descubrirás hábitos que incluso las personas más activas y saludables repiten todos los días, sin darse cuenta del riesgo que representan. Además, aprenderás cómo ajustar tu rutina de ducha para proteger tu cerebro, con pasos prácticos que no requieren cambios drásticos, solo conciencia y pequeñas acciones que pueden marcar la diferencia. Si alguna vez pensaste que tu rutina diaria era completamente segura, quédate, porque lo que vas a aprender no solo puede ayudarte a evitar un mareo o un susto, sino que también puede proteger tu independencia y bienestar durante los próximos años. Para muchos adultos mayores, la ducha por la noche es un momento sagrado. Es ese instante en el que cierras la puerta, dejas que el agua tibia caiga sobre tu cuerpo y sientes cómo la tensión acumulada durante el día se disuelve lentamente. El calor relaja los músculos, suaviza las articulaciones y parece preparar tu cuerpo para un descanso profundo. Sin embargo, lo que para muchos es sinónimo de bienestar puede convertirse en una trampa silenciosa para tu cerebro y tu corazón. A medida que envejecemos, nuestros vasos sanguíneos pierden elasticidad y la presión arterial ya no se regula con la misma rapidez. Por eso, duchas prolongadas con agua muy caliente pueden generar dilatación brusca de los vasos sanguíneos, provocando caídas repentinas de la presión que, en ocasiones, desembocan en mareos, debilidad e incluso accidentes cerebrovasculares. Marta, una mujer de 72 años, siempre había sido cuidadosa con su salud. Activa, independiente y con hábitos de vida saludables, disfrutaba de su ducha nocturna como un ritual de relajación. Cada noche, a las 21, dejaba correr el agua caliente durante casi media hora, mientras leía un libro o simplemente cerraba los ojos y respiraba profundamente. Una noche, mientras se secaba, sintió un mareo repentino que la obligó a sujetarse del borde del lavabo. El susto fue suficiente para que comprendiera que algo que parecía totalmente seguro podía tener consecuencias inesperadas. Su caso no es aislado. Muchas personas mayores creen que el agua caliente solo relaja, pero en realidad, cuando los vasos ya no son tan flexibles, el exceso de calor puede afectar la circulación cerebral y crear un riesgo invisible que no se percibe hasta que ocurre un evento grave. Para entenderlo mejor, imagina un globo. Al principio, se infla con suavidad y sus paredes se estiran sin problemas. Pero si lo llenas demasiado, pierde firmeza, se deforma y puede romperse. Así funciona tu sistema circulatorio bajo el agua caliente. Los vasos sanguíneos, al dilatarse demasiado rápido, obligan al corazón a trabajar más intensamente para mantener un flujo constante de sangre. El cerebro, que depende de ese flujo estable, puede recibir menos oxígeno del que necesita, lo que aumenta la probabilidad de mareos, desmayos o la formación de coágulos silenciosos que pueden afectar el cerebro. Otra manera de visualizarlo es pensar en un río con corriente lenta. Cuando el agua fluye de manera constante, todo se mantiene en movimiento. Pero si el río se ensancha demasiado y pierde velocidad, se forman remolinos y depósitos que obstruyen el flujo.
De manera similar, la sangre más espesa y lenta debido al calor prolongado puede estancarse y favorecer la aparición de coágulos, con consecuencias graves. Don Rafael, de 77 años, era otro ejemplo. Jubilado y activo, disfrutaba de sus baños nocturnos prolongados, convencido de que el calor intenso lo ayudaba a liberar tensiones y a dormir mejor. Una noche de invierno, mientras se relajaba bajo el agua, comenzó a sentirse débil, con la cabeza ligera y las piernas temblorosas. Su esposa lo ayudó a salir de la ducha y, tras una revisión médica, comprendieron que la combinación de presión arterial baja, dilatación vascular y tiempo excesivo bajo el agua caliente había provocado la descompensación. Desde entonces, don Rafael ajustó su rutina: baños de 10 a 15 minutos, agua tibia en lugar de caliente y un vaso de agua antes de entrar al baño. Con estos cambios, pudo continuar disfrutando de sus duchas sin riesgos. El peligro no solo se limita al mareo momentáneo. Con la edad, la capacidad del cuerpo para adaptarse a cambios repentinos de presión disminuye, y cada minuto bajo agua demasiado caliente aumenta la vulnerabilidad del sistema circulatorio. Los episodios que antes habrían sido insignificantes pueden convertirse en señales de alerta para el cerebro. Por eso es fundamental controlar la duración y la temperatura del baño, mantener buena ventilación en el espacio y asegurarse de estar hidratado antes de entrar. Un vaso de agua previo puede parecer un gesto simple, pero ayuda a mantener la sangre más fluida y la presión estable, reduciendo significativamente el riesgo de mareos o complicaciones más serias. Además, es importante prestar atención a las señales del cuerpo durante el baño. Mareos, palpitaciones o sensación de debilidad no deben ser ignorados. Cada uno de estos síntomas es un aviso de que el cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno. Si aparecen, lo recomendable es salir de inmediato, secarse y descansar. La verdadera seguridad en la ducha no depende solo de limitar la temperatura, sino de escuchar al cuerpo y respetar sus límites. Incluso personas que siempre han gozado de buena salud pueden experimentar episodios inesperados si no toman estas precauciones. Muchas familias han compartido historias similares. Adultos mayores que nunca habían tenido problemas de presión, pero que sufrían mareos nocturnos o leves desmayos mientras le duchaban. La diferencia entre un susto y un accidente grave a menudo se reduce a pequeños ajustes: reducir el tiempo de exposición, bajar la temperatura del agua, ventilar el baño y mantenerse hidratado. Son cambios simples que no afectan la sensación de relajación, pero sí protegen la circulación y la salud del cerebro. El baño debe seguir siendo un momento de autocuidado, no de riesgo. Establecer un tiempo máximo de 10 a 15 minutos y utilizar agua tibia en lugar de extremadamente caliente permite que los vasos sanguíneos se ajusten gradualmente. Además, abrir una ventana o encender un extractor evita la acumulación de vapor y mantiene el aire oxigenado, lo que contribuye a una circulación más estable. Tomar estas precauciones transforma un ritual cotidiano en un hábito seguro que protege tanto tu bienestar físico como tu tranquilidad emocional. Es importante también recordar que la prevención empieza antes de entrar a la ducha. La hidratación adecuada, aunque sea un simple vaso de agua, ayuda a mantener la sangre fluida y el flujo constante hacia el cerebro. Con la edad, la sensación de sed disminuye y muchas personas entran al baño ligeramente deshidratadas sin darse cuenta. Esa combinación de calor prolongado y deshidratación aumenta el riesgo de mareos y de formación de coágulos. Por eso, anticiparse a estos factores es clave. Un cuerpo bien preparado puede disfrutar de la ducha sin comprometer la salud. Al final, la lección es clara. Una ducha caliente no es enemiga de la salud, pero el exceso de calor y tiempo sí puede serlo. Ajustar estos pequeños detalles, temperatura, duración, ventilación e hidratación, garantiza que el baño siga siendo un momento de bienestar, no un riesgo silencioso. Los hábitos de la ducha pueden parecer triviales, pero con la edad, cada decisión cuenta. Cuidar estos detalles simples puede marcar la diferencia entre un susto pasajero y un problema serio para tu cerebro.
Si pensabas que solo el calor era peligroso, ahora veamos el choque del frío, un hábito matutino igualmente común que puede sorprender a tu cuerpo y aumentar el riesgo de un ACV de forma silenciosa. Para muchos, empezar el día con una ducha fría es un ritual energizante. El agua helada despierta la piel, activa la circulación y da la sensación inmediata de vitalidad. Sin embargo, para los adultos mayores, este hábito aparentemente inocuo puede convertirse en un riesgo silencioso para el cerebro y el corazón. Cuando los vasos sanguíneos rígidos, que han perdido elasticidad con la edad, se exponen de golpe a agua fría, se contraen de manera brusca. Esta contracción súbita eleva la presión arterial, obligando al corazón a trabajar más de lo habitual para mantener el flujo sanguíneo. En algunos casos, esta respuesta extrema puede favorecer la formación de coágulos y aumentar la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular. Don Manuel, un hombre de 70 años, era un claro ejemplo de cómo un hábito saludable para jóvenes puede resultar peligroso en mayores de 60. Durante semanas, adoptó la costumbre de ducharse con agua fría cada mañana, después de su caminata diaria. Él se sentía más despierto, más alerta y convencido de que estaba haciendo lo correcto para su salud. Pero un día, mientras se duchaba, experimentó un mareo intenso y casi pierde el equilibrio. Su esposa lo ayudó a salir de la ducha y lo llevó al médico, donde confirmaron que había sufrido un episodio isquémico transitorio, un aviso de que su cerebro no estaba recibiendo suficiente oxígeno por unos segundos. Don Manuel no tenía antecedentes graves de hipertensión ni problemas cardíacos, pero su sistema circulatorio ya no toleraba cambios bruscos de temperatura. Esa experiencia le enseñó que la edad modifica la respuesta del cuerpo a estímulos que antes eran inocuos y que incluso hábitos de moda pueden ser riesgosos. Para comprender mejor lo que sucede, imagina que cierras de golpe una manguera rígida por la que fluye agua. De inmediato, la presión se acumula y las paredes del tubo tiemblan. Así reaccionan tus vasos sanguíneos frente a un cambio brusco de temperatura. Lo que para una persona joven puede ser un pequeño sobresalto, para un adulto mayor significa un pico de presión que puede dañar la delicada pared arterial o favorecer la formación de pequeños coágulos. Otra analogía útil es pensar en un motor antiguo arrancando en invierno. Si lo fuerzas de golpe, las piezas internas se resienten y pueden dañarse, pero si lo dejas calentar lentamente, todo funciona mejor. El sistema circulatorio de una persona mayor funciona de manera similar. Necesita tiempo para adaptarse, no cambios bruscos de temperatura que lo sobrecarguen. La consecuencia de ignorar este riesgo puede variar desde un mareo pasajero hasta la formación de coágulos que obstruyen arterias cerebrales, aumentando significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular. Los expertos han documentado numerosos casos en los que adultos mayores, aparentemente saludables, sufrieron episodios graves tras duchas frías abruptas. Esto no significa que debas evitar por completo el agua fría, sino que es necesario adaptar la rutina de manera segura. La solución es sencilla y práctica. Primero, inicia la ducha con agua tibia, permitiendo que tu cuerpo se ajuste gradualmente. Solo en los últimos segundos puedes bajar la temperatura ligeramente, nunca de golpe. Esto permite que los vasos sanguíneos se contraigan de manera progresiva, evitando picos bruscos de presión. Segundo, si tienes hipertensión, colesterol alto o antecedentes cardíacos, evita completamente duchas con agua extremadamente fría. Para estas personas, incluso cambios moderados de temperatura pueden ser peligrosos. Tercero, mantén siempre la atención en tu cuerpo. Si sientes mareo, palpitaciones rápidas o debilidad, detén la ducha y descansa. Escuchar estas señales puede marcar la diferencia entre un susto y un problema serio. Doña Isabel, de 68 años, adoptó esta rutina de adaptación después de un episodio de mareo matutino. Antes, se duchaba directamente con agua fría cada día, sintiéndose revitalizada, pero notaba que a veces su cabeza daba vueltas y la visión se le nublaba. Tras aplicar los cambios recomendados,
Agua tibia al inicio, enfriar lentamente y no exceder los 5 últimos segundos con frío, Isabel notó que su energía seguía siendo alta, pero los mareos desaparecieron por completo. Su cerebro y su corazón ahora podían ajustarse sin estrés, y su ducha volvió a ser un momento seguro y revitalizante. Es fundamental también comprender por qué el agua fría produce este efecto. La contracción súbita de los vasos sanguíneos aumenta la presión arterial de forma repentina. En vasos arteriales ya endurecidos por la edad, esto puede generar microfisuras y favorecer la formación de pequeños coágulos que, si se desplazan al cerebro, se convierten en un riesgo real de ACV. A menudo, estos episodios son silenciosos y no se sienten hasta que ocurren consecuencias graves. Por eso, prevenir siempre es mejor que reaccionar después. Además, la hidratación previa sigue siendo clave, incluso en la ducha matutina. Entrar con el cuerpo ligeramente deshidratado puede intensificar la respuesta vascular al frío, haciendo que los vasos reaccionen aún más bruscamente. Un vaso de agua antes de la ducha ayuda a mantener la sangre más fluida y reduce la probabilidad de mareos o complicaciones. Cada pequeño detalle suma y adaptar la rutina es mucho más eficaz que prescindir por completo de los beneficios de la ducha. La importancia de estas medidas aumenta si se combina la ducha fría con otras condiciones, como ejercicio previo o exposición a ambientes muy fríos. Tras hacer ejercicio, el cuerpo ya está trabajando, los músculos demandan más oxígeno y la presión arterial puede fluctuar. Si en ese momento se recibe un golpe de agua fría, la contracción súbita se suma a la presión existente, aumentando aún más el riesgo. Por eso, esperar unos minutos después de ejercitarse, hidratarse y comenzar con agua tibia es esencial para la seguridad. El objetivo no es eliminar la ducha fría de la rutina, sino transformarla en un hábito seguro, que aporte energía y bienestar sin comprometer la salud del cerebro. Ajustando el tiempo, la temperatura y escuchando las señales del cuerpo, los mayores de 60 años pueden disfrutar de los beneficios de la ducha matutina sin riesgos. Con práctica, estas pequeñas modificaciones se convierten en hábitos automáticos que protegen el corazón, la circulación y el cerebro. Hasta aquí hemos hablado de cómo la temperatura del agua impacta directamente en tu sistema circulatorio. Si creías que solo este factor era relevante, todavía queda por considerar el momento del día en que tomas la ducha, porque la hora también puede alterar la presión arterial y aumentar riesgos silenciosos que veremos en la siguiente sección. Después de una comida copiosa, tu cuerpo dedica gran parte de su energía a digerir los alimentos. La sangre se dirige al estómago y los intestinos para transportar oxígeno y nutrientes necesarios para descomponer y absorber lo que has comido. Este flujo concentrado en el sistema digestivo significa que, temporalmente, el cerebro recibe menos oxígeno, aunque no lo notes. Ahora, si en ese momento decides ducharte, especialmente con agua tibia o caliente, los vasos sanguíneos de la piel también se dilatan para liberar calor. El resultado es que tus sistemas compiten por el mismo recurso, la sangre. Esta competencia puede parecer insignificante, pero en adultos mayores, donde los vasos sanguíneos son menos flexibles y la circulación ya no se regula con la misma rapidez, el impacto puede ser grave. Imagina un semáforo en el centro de la ciudad en hora punta. El tráfico fluye ordenadamente cuando los autos sigan su camino, pero si de repente abres otra vía al mismo tiempo, todos los vehículos compiten por el espacio, se forman embotellamientos y algunos quedan detenidos mientras otros avanzan con dificultad. Eso es exactamente lo que ocurre en tu cuerpo cuando te duchas inmediatamente después de comer. La sangre que debería llegar al cerebro se desvía hacia la digestión y la piel, creando un embotellamiento que puede reducir el suministro de oxígeno a áreas críticas del cerebro. Esta situación no se percibe siempre de inmediato, pero puede desencadenar mareos, debilidad, pérdida de equilibrio e incluso episodios leves de accidente cerebrovascular. Doña Elena, de 71 años, vivía sola y siempre había sido muy independiente.
Su rutina diaria incluía almorzar, tomar su medicación para la presión arterial y, casi inmediatamente después, ducharse para continuar con sus tareas del día. Un día, mientras se secaba después del baño, sintió que su visión se nublaba y las palabras le costaba pronunciarlas. Afortunadamente, pudo sentarse y llamar a un familiar, que la llevó al hospital. Allí, los médicos confirmaron que había sufrido un episodio leve de ACV, causado por la combinación de flujo sanguíneo desviado al sistema digestivo y la dilatación de los vasos por la ducha caliente. Esta experiencia dejó a Elena y a su familia completamente sorprendidos. Nunca imaginaron que un gesto tan común podría afectar su cerebro de manera tan directa. El caso de Elena ilustra cómo incluso hábitos cotidianos pueden tener consecuencias graves si no se toman precauciones adecuadas. Después de este episodio, aprendió que la mejor manera de proteger su cerebro es esperar entre 30 y 60 minutos después de comer o medicarse antes de ducharse. Este tiempo permite que la digestión avance lo suficiente y que la circulación se estabilice, garantizando que el cerebro reciba el oxígeno necesario y evitando el riesgo de mareos o complicaciones más serias. Es importante comprender que la edad cambia la forma en que el cuerpo responde a estos estímulos. Los adultos mayores tienen vasos sanguíneos más rígidos y un corazón que ya no regula la presión con la misma eficiencia. Cada cambio brusco, aunque sea mínimo, puede generar estrés adicional en el sistema circulatorio. Al ducharte inmediatamente después de comer o tomar medicamentos, tu cuerpo enfrenta dos demandas simultáneas: atender la digestión y ajustar la presión por la dilatación de los vasos en la piel. La combinación de estos factores puede sobrecargar la capacidad del corazón para mantener un flujo estable hacia el cerebro, creando un riesgo que no se ve ni se siente hasta que ocurre un episodio como el de Elena. La metáfora del tráfico es especialmente útil para visualizar esta situación. Cuando el flujo de sangre compite entre dos prioridades, algunos órganos reciben menos de lo necesario. El cerebro, por ser extremadamente sensible a la falta de oxígeno, es el primero en manifestar los efectos: mareos, visión borrosa, dificultad para hablar o incluso desequilibrio al caminar. Estos síntomas, aunque pasajeros, son señales claras de que la circulación está comprometida y no deben ignorarse. La prevención en este caso es sencilla y al alcance de todos. Primero, espera 30 a 60 minutos después de comer antes de ducharte. Si has tomado medicación, especialmente para la presión arterial o el corazón, asegúrate de dar tiempo a que el organismo se ajuste al efecto del fármaco antes de someterlo a un cambio adicional de temperatura y flujo sanguíneo. Segundo, observa cómo responde tu cuerpo durante la ducha. Cualquier sensación de mareo, debilidad o visión borrosa es un aviso de que debes detenerte y descansar. Estos gestos simples pueden marcar la diferencia entre un susto y una complicación más grave. Doña Elena también aprendió que pequeños cambios de rutina pueden proteger de manera significativa el cerebro y el corazón. Ajustar la hora de la ducha, limitar la duración y mantener la temperatura moderada del agua permitió que su ritual diario siguiera siendo placentero sin comprometer su salud. Además, incorporó hábitos adicionales de seguridad: beber un vaso de agua antes de entrar al baño, ventilar la habitación y prestar atención a señales tempranas de mareo. Estas medidas no alteraron su bienestar ni su comodidad, pero redujeron drásticamente el riesgo de episodios silenciosos que podrían haber sido graves. En resumen, ducharse inmediatamente después de comer o medicarse es un hábito que muchos adultos mayores repiten sin pensar, pero que puede afectar directamente la oxigenación cerebral y aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Con conciencia y pequeñas modificaciones, esperar entre media hora y una hora, hidratarse previamente y usar agua tibia en lugar de extremadamente caliente, es posible disfrutar de la ducha sin poner en riesgo el cerebro ni el corazón. Si creías que solo la comida era un factor, atención a la hidratación. En la siguiente sección, exploraremos cómo entrar a la ducha deshidratado o justo después de hacer ejercicio puede aumentar los riesgos de manera silenciosa y cómo pequeños ajustes pueden mantener tu cerebro seguro mientras continúas disfrutando de tu rutina diaria.
Después de una caminata intensa o de cualquier ejercicio físico, tu cuerpo se encuentra en un estado de activación. Los músculos han trabajado, el corazón bombea más rápido y la presión arterial puede fluctuar. La sangre, que hasta hace unos minutos fluía con fuerza para llevar oxígeno y nutrientes a cada célula, puede volverse más densa debido a la pérdida de líquidos por el sudor. Entrar inmediatamente a la ducha en este momento, especialmente con agua tibia o caliente, puede generar un estrés adicional sobre el sistema circulatorio. La combinación de presión arterial irregular y sangre más espesa aumenta el riesgo de mareos, caídas e incluso la formación de coágulos que podrían afectar al cerebro. Don Jorge, de 68 años, solía salir todas las mañanas a caminar durante 40 minutos. Era activo, enérgico y siempre disfrutaba de esa rutina para mantenerse saludable. Sin embargo, después de regresar de una caminata especialmente intensa en verano, entró de inmediato a la ducha sin beber agua ni descansar unos minutos. Mientras el agua tibia caía sobre su cuerpo, comenzó a sentirse mareado y sus piernas flaquearon. Afortunadamente, logró apoyarse en el borde de la ducha, pero la experiencia fue un aviso claro de que su cerebro estaba recibiendo menos oxígeno del necesario. La combinación de deshidratación y ducha inmediata había reducido temporalmente la eficacia de su circulación, creando un escenario ideal para mareos e incluso accidentes más graves. Para entenderlo mejor, piensa en tu cuerpo como un motor antiguo en invierno. Si lo arrancas de golpe y lo aceleras a máxima potencia, las piezas internas se resienten y pueden dañarse. Sin embargo, si lo dejas calentarse lentamente, cada componente alcanza la temperatura adecuada y funciona de manera óptima. Asimismo, tu sistema circulatorio necesita un tiempo de ajuste después del ejercicio antes de exponerse a cambios de temperatura. La sangre más densa y el bombeo cardíaco acelerado requieren unos minutos para volver a la normalidad. Entrar a la ducha de inmediato es como forzar ese motor sin permitirle calentarse. La lección de Jorge fue clara. Después de ese episodio, aprendió a incorporar un vaso de agua antes de la ducha y a esperar entre 15 y 20 minutos tras la caminata antes de entrar al baño. Ese tiempo permitió que su presión arterial se estabilizara, que la sangre recuperara fluidez y que su cerebro recibiera el oxígeno que necesitaba. Además, ajustó la temperatura del agua a tibia, evitando cambios bruscos que pudieran forzar aún más sus vasos sanguíneos. Con estos simples cambios, la rutina matutina de Jorge volvió a ser segura y placentera, y los mareos desaparecieron por completo. Este ejemplo ilustra un punto fundamental. La hidratación y el tiempo de adaptación del cuerpo son esenciales para proteger la circulación y prevenir riesgos. Incluso, un ejercicio leve puede afectar la presión arterial y la densidad sanguínea si no se toman precauciones. Beber agua antes de la ducha no solo repone líquidos, sino que mantiene la sangre más fluida, facilita el flujo sanguíneo hacia el cerebro y reduce la probabilidad de formación de coágulos. Esperar unos minutos después de la actividad permite que el cuerpo regrese a su ritmo normal, disminuyendo la carga sobre el corazón y los vasos sanguíneos. La rutina ideal consiste en preparar el cuerpo antes de entrar al agua, hidratarse, respirar profundamente y, si es posible, sentarse unos minutos para dejar que la frecuencia cardíaca disminuya gradualmente. El agua tibia debe ser la base. Evitar extremos de temperatura reduce el riesgo de dilatación o contracción brusca de los vasos. Este enfoque gradual transforma la ducha de un momento potencialmente riesgoso en un espacio seguro y relajante donde se disfruta del baño sin comprometer la salud del cerebro ni del corazón. Es importante recordar que este principio se aplica a cualquier momento en que el cuerpo esté activo o estresado, no solo después del ejercicio. Comer, tomar medicamentos o estar deshidratado antes de la ducha puede generar situaciones similares de competencia por el flujo sanguíneo, afectando la oxigenación cerebral y aumentando riesgos silenciosos. Por eso, la combinación de tiempo, temperatura e hidratación es clave para mantener la seguridad durante la ducha diaria. Con pequeños ajustes, como los que implementó Jorge, se puede proteger el cerebro sin sacrificar la comodidad ni la relajación que brinda un baño.
La seguridad en la ducha no depende de evitar el agua tibia o de renunciar al baño matutino. Depende de respetar los límites de tu cuerpo, hidratarte y permitirle adaptarse después de la actividad física. Estos cambios, aunque simples, pueden prevenir mareos, caídas y riesgos más serios, asegurando que tu rutina diaria siga siendo un momento de bienestar. Y aunque hayas ajustado temperatura, hora e hidratación, ducharse muy tarde por la noche también tiene riesgos, y es lo que exploraremos en la siguiente sección, donde veremos cómo la presión arterial baja durante el sueño puede combinarse con la ducha para crear un escenario de vulnerabilidad que muchos adultos mayores desconocen. Muchos adultos mayores disfrutan de ducharse tarde por la noche, después de un día largo y lleno de actividades. El agua tibia relaja los músculos, libera la tensión acumulada y parece preparar el cuerpo para un sueño profundo. Sin embargo, este momento de relajación puede convertirse en un riesgo silencioso para el cerebro. Durante la noche, de manera natural, la presión arterial disminuye mientras el cuerpo se prepara para el descanso. Los vasos sanguíneos, ya menos flexibles con la edad, se vuelven más sensibles a cambios bruscos de temperatura. Si en ese instante te duchas con agua demasiado caliente o fría, se produce un tironeo interno entre relajación y estrés vascular. Los vasos intentan dilatarse o contraerse rápidamente mientras el corazón y el cerebro intentan ajustarse a la baja presión de la noche. Este conflicto interno puede generar mareos, debilidad, disminución temporal del flujo sanguíneo al cerebro y, en casos extremos, episodios leves de accidente cerebrovascular. Don Roberto, de 70 años, era un hombre activo que disfrutaba de su rutina nocturna. Cada noche, cerca de las 23:30, se duchaba antes de acostarse, convencido de que el baño lo ayudaba a relajarse y dormir mejor. Una noche de invierno, después de salir del baño, sintió que la cabeza le daba vueltas y que le costaba mantener el equilibrio. Su esposa lo ayudó a sentarse y notaron que algo no estaba bien. Al llegar al hospital, los médicos confirmaron que había sufrido un episodio leve de ACV, provocado por la combinación de presión arterial baja de la noche y los cambios bruscos de temperatura durante la ducha. Este evento fue un claro recordatorio de que incluso hábitos cotidianos que parecen inofensivos pueden poner al cerebro en una situación vulnerable. Para comprender mejor lo que ocurre, imagina un tironeo interno entre relajación y estrés dentro de tu cuerpo. Por un lado, el agua tibia intenta relajar los músculos y dilatar los vasos, mientras que tu sistema cardiovascular, al estar en modo nocturno, busca conservar energía y reducir la presión arterial. El cerebro, que depende de un flujo sanguíneo constante, se enfrenta a señales contradictorias, relajación por un lado y estrés vascular por otro. Este conflicto interno aumenta el riesgo de mareos, desequilibrio y episodios silenciosos que podrían pasar desapercibidos hasta que se presentan consecuencias más graves. La solución es clara y práctica. La forma más segura de mantener la rutina nocturna es adelantar la ducha, realizarla antes de las 20 horas, cuando la presión arterial aún no ha disminuido significativamente y el cuerpo puede adaptarse mejor a los cambios de temperatura. Además, calentar previamente el baño evita que el contraste térmico entre el ambiente frío y el agua caliente genere un estrés adicional en los vasos sanguíneos. Ventilar la habitación también ayuda a mantener el aire oxigenado y reduce la sensación de agobio causada por vapor excesivo. Por último, mantener una correcta hidratación antes de la ducha asegura que la sangre fluya con mayor facilidad, disminuyendo la densidad sanguínea y mejorando la circulación hacia el cerebro. Doña Carmen, de 75 años, sufrió mareos nocturnos en varias ocasiones cuando se duchaba tarde. Después de ajustar la hora de su baño, calentando previamente el baño, ventilando y bebiendo un vaso de agua antes de entrar, notó una diferencia inmediata. La sensación de mareo desapareció y pudo continuar disfrutando de su rutina nocturna con seguridad. Su cerebro y su corazón ya no estaban sometidos a tironeos internos entre relajación y estrés vascular.
Este cambio demostró que pequeñas modificaciones en la rutina diaria pueden transformar un hábito potencialmente riesgoso en un momento seguro y placentero. Es importante destacar que los riesgos de ducharse muy tarde no se limitan al agua caliente. Incluso el agua tibia puede generar problemas si se combina con la disminución natural de la presión durante la noche y la falta de hidratación. Cada minuto que el cerebro recibe menos oxígeno aumenta la vulnerabilidad, y los episodios silenciosos pueden pasar desapercibidos hasta que se manifiestan síntomas graves. Por eso, respetar la hora del baño, preparar el ambiente y escuchar las señales del cuerpo son medidas preventivas esenciales. Además, esta práctica ayuda a conservar la independencia y la tranquilidad. Evitar ducharse demasiado tarde protege tu cerebro sin necesidad de renunciar al placer y la relajación que brinda la ducha nocturna. Ajustar la hora, ventilar y mantener hidratación son cambios sencillos, fáciles de incorporar y que proporcionan seguridad inmediata. La tranquilidad que genera saber que tu rutina diaria es segura permite que la ducha siga siendo un momento de bienestar, no de riesgo. Cada adulto mayor debería considerar estas precauciones. Aunque ducharse tarde puede parecer inofensivo, la combinación de presión baja nocturna, vasos sanguíneos rígidos y cambios bruscos de temperatura crea un escenario de vulnerabilidad. Adoptar hábitos conscientes, como ducharse antes de las 20 horas, calentar el baño, ventilar y beber agua antes, protege el cerebro y el corazón de manera silenciosa pero efectiva. Con estos ajustes, tu rutina diaria puede seguir siendo segura y relajante, transformando un momento cotidiano en un espacio de cuidado y bienestar que contribuye a mantener tu independencia y salud a largo plazo. Ahora que hemos revisado los 5 hábitos más comunes en la ducha que pueden poner tu cerebro en riesgo, es momento de resumir lo más importante y dejarte con pasos concretos para proteger tu salud. Primero, ducharse demasiado caliente antes de dormir puede dilatar los vasos sanguíneos y provocar caídas bruscas de presión, mareos e incluso favorecer la formación de coágulos. Para evitarlo, limita la duración de tu baño a 10-15 minutos, utiliza agua tibia, ventila el baño correctamente y mantente hidratado antes de entrar. Segundo, las duchas frías bruscas, especialmente por la mañana, generan contracción súbita de los vasos y aumentan la presión arterial, lo que puede poner en riesgo tu cerebro. Lo recomendable es iniciar la ducha con agua tibia y bajar la temperatura gradualmente, evitando extremos si tienes hipertensión o antecedentes cardiovasculares. Tercero, ducharse inmediatamente después de comer o medicarse puede desviar la sangre hacia el sistema digestivo y la piel, dejando al cerebro con menos oxígeno. Esperar entre 30 y 60 minutos tras la comida o medicación permite que la circulación se estabilice y reduce significativamente el riesgo de mareos o episodios leves de ACV. Cuarto, ducharse deshidratado o justo después de hacer ejercicio incrementa la densidad de la sangre, ralentiza la circulación y aumenta la probabilidad de mareos, caídas y formación de coágulos. La recomendación es beber un vaso de agua 15-20 minutos antes, esperar otros 15-20 minutos después del ejercicio y usar agua tibia para no sobrecargar el sistema cardiovascular. Por último, ducharse muy tarde por la noche puede combinar la presión arterial baja natural con cambios de temperatura bruscos, creando un estrés interno que afecta al cerebro. Lo ideal es ducharse antes de las 20 horas, calentar previamente el baño, ventilar correctamente y mantenerse hidratado. Además de estos ajustes, existen otras medidas que fortalecen la seguridad durante la ducha y contribuyen al bienestar general. Mantener la ducha ordenada y libre de obstáculos reduce el riesgo de caídas. Colocar barras de apoyo y alfombrillas antideslizantes ayuda a prevenir accidentes en pisos mojados. Regular la ventilación evita la acumulación de vapor y mejora la oxigenación, mientras que controlar la temperatura del agua evita cambios bruscos que sobrecargan los vasos sanguíneos. La hidratación constante es crucial. Incluso una deshidratación leve puede aumentar la viscosidad de la sangre, dificultar la circulación y favorecer la formación de coágulos, especialmente en adultos mayores.
Prestar atención a las señales del cuerpo es igualmente importante. Mareos, visión borrosa, sensación de debilidad o palpitaciones rápidas son advertencias de que la circulación puede estar comprometida. Salir inmediatamente de la ducha, descansar y tomar agua puede prevenir complicaciones. Ajustar la rutina de manera consciente no requiere cambios drásticos, pero sí un enfoque disciplinado que proteja el cerebro y el corazón durante cada baño. En resumen, aplicar pequeños cambios en la rutina de la ducha, controlar temperatura y duración, hidratarse, esperar después de comer o ejercitarse y ajustar la hora del baño puede marcar la diferencia entre un mareo pasajero y un accidente cerebrovascular. Estas acciones no solo protegen la salud del cerebro, sino que también mantienen la independencia, la energía y la seguridad a largo plazo. Ahora me gustaría preguntarte, ¿cuál de estos hábitos reconoces en tu rutina diaria? ¿Ya los habías considerado un riesgo? Déjanos tu experiencia en los comentarios, porque tu participación ayuda a que más personas mayores aprendan a cuidarse y a prevenir riesgos silenciosos en su día a día. Si este video te ha resultado útil, dale me gusta, suscríbete a Vida Sana y activa la campanita para recibir más consejos prácticos de salud, bienestar y longevidad. Recuerda, cada ajuste que hagas hoy puede proteger tu cerebro y corazón mañana y mantener tu independencia durante muchos años.